La situación política venezolana vuelve a colocarse en el centro de la atención, y las últimas señales que llegan desde Caracas obligan a hacerse una pregunta. ¿Estamos realmente ante el comienzo de una nueva etapa o simplemente ante otra maniobra para ganar tiempo? En las últimas semanas se han producido movimientos que hace poco parecían difíciles de imaginar. El gobierno y sectores de la oposición han comenzado a negociar abiertamente. Se han anunciado acuerdos sobre reformas institucionales y recientemente la Asamblea Nacional avanzó en una reforma del Tribunal Supremo de Justicia, presentada como parte de los acuerdos surgidos del diálogo político. Pero atención, porque aquí está lo verdaderamente importante. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Venezuela? ¿Estamos viendo los primeros pasos de una transición política real? ¿O estamos viendo al chavismo reorganizarse para conservar una parte importante de su poder? Y esa es la pregunta que queremos dejarles a ustedes desde el comienzo. ¿Usted cree que Venezuela está verdaderamente encaminada hacia unas elecciones libres y competitivas? ¿O piensa que todavía estamos muy lejos de una transición? Porque mientras se habla de diálogo, reformas y acuerdos, también continúan las negociaciones sobre el futuro económico y petrolero del país. Incluso Estados Unidos y el gobierno interino venezolano estarían avanzando en conversaciones sobre inversiones y acceso a importantes campos petroleros, aunque varios de esos acuerdos todavía están en negociación. Esto nos demuestra que lo que está ocurriendo no es simplemente una discusión entre políticos. Se está negociando el futuro institucional, económico y político de Venezuela. Y aquí es donde las declaraciones de Jorge Rodríguez adquieren una importancia enorme. Porque Rodríguez no solamente está hablando como dirigente del chavismo, está participando directamente en una etapa en la que se están definiendo las nuevas reglas del juego. Por eso, pueblo venezolano, la pregunta ya no es únicamente ¿qué dijo Jorge Rodríguez? La pregunta es, ¿qué viene después de sus palabras? ¿Habrá nuevas reformas? ¿Habrá mayores garantías políticas? ¿Se avanzará finalmente hacia un calendario electoral? ¿Qué ocurrirá con los sectores de oposición que exigen condiciones reales para competir? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar el chavismo para garantizar su permanencia dentro del nuevo escenario? Porque una cosa es negociar una transición y otra muy diferente es controlar las condiciones de esa transición. Y en este momento Venezuela parece encontrarse precisamente en ese punto de inflexión. Los acuerdos que se han anunciado pueden convertirse en el comienzo de una transformación histórica, pero también podrían quedarse en reformas limitadas si no terminan produciendo instituciones independientes, garantías políticas y elecciones verdaderamente competitivas. Así que quédese con nosotros, porque vamos a analizar qué hay detrás de este nuevo movimiento. ¿Qué significa realmente para Jorge Rodríguez, para el chavismo, para la oposición y sobre todo, hacia dónde podría dirigirse Venezuela en los próximos días y semanas? Artículo 65. Aprobado. Por tanto, la Asamblea Irrita de Jorge Rodríguez acepta perder el control de SJ. De ese TCJ ya tenemos las primeras reacciones políticas sobre esto. Y atención, porque, de nuevo, Alejandro Betancourt, el denominado o el llamado popularmente, conocido popularmente como el Bolichico, está siendo protegido por los Estados Unidos de acuerdo con una investigación, un reportaje de The Washington Post. Traeremos algunos datos también de ese diario estadounidense. Y en pocas horas ya estará en Venezuela la primera guacamaya de María Corina Machado de regreso, aún con Diosdado en el poder, aún con el aparato represivo vivo, pero con graves dificultades para reprimir, regresa la primera guacamaya de María Corina Machado. Todo esto y más aquí en el programa que comenzamos ahora. Jueves 27 de agosto, amigos, comenzamos el programa con esa noticia de alto impacto. Ya nos habían dicho, y lo habíamos comentado en este programa hace muchos meses, antes del 3 de enero incluso, que las grandes empresas petroleras de los Estados Unidos estaban contando como propias con reservas petroleras en el subsuelo de Venezuela. Esto, a pesar de que la ley no lo permite,
en Venezuela, a pesar de que el nuevo esquema petrolero que impuso Hugo Chávez en el 2007 tampoco estaba contemplado, Chevron, de acuerdo con algunas informaciones que maneja abogados de Chevron, importantes ejecutivos del sector petrolero en Texas, estarían contando ya desde hace mucho tiempo reservas petroleras venezolanas como propias. Tenemos que recordar que el sistema de explotación hace que sea propiedad de la empresa explotadora precisamente el producto que se extrae. Las reservas en teoría continúan siendo propiedad del Estado venezolano, de Petróleos de Venezuela. Bueno, esto puede llegar a su fin hoy, porque según distintos medios, no uno, varios medios de los Estados Unidos, y citando incluso a múltiples fuentes, estarían asegurando que Delcy Rodríguez está a punto de entregarle a Donald Trump incluso reservas petroleras. Claro, ya sabemos que no es a Donald Trump directamente, sino van a ser a distintas empresas petroleras estadounidenses autorizadas por la administración Trump. ¿Serán las grandes o serán las grandes más algunas de las medianas con las que en las próximas horas Donald Trump podría reunirse allí en esa visita a Houston que está prevista, que ya ha comenzado en los últimos minutos? Bueno, los primeros en dar la noticia, los primeros en dar esta primicia fue el medio estadounidense Axios. Este es el titular: exclusiva, Estados Unidos cerca de cerrar un acuerdo masivo por yacimientos petrolíferos venezolanos. Insistimos, este sería el mayor acto de entrega, porque ya no se trata de la explotación. Bueno, lógicamente, explotan el petróleo, por tanto, se lo llevan y lo comercializan. Eso forma parte de la lógica comercial, pero ya entregarle las reservas petroleras, es decir, todos los yacimientos, todo el petróleo que permanece en suelo venezolano, estaríamos hablando de otra cosa. Si esto se confirma en los términos que sugiere este medio de comunicación de los Estados Unidos, ya estaría adquiriendo esto un cariz distinto. Según informaron dos funcionarios estadounidenses a Axios, la administración de Donald Trump está en conversaciones con el gobierno interino de Venezuela para adquirir una participación en los enormes recursos petroleros del país. Este acuerdo histórico duplicaría con creces las reservas de petróleo de los Estados Unidos al extraerlo de un país que posee, como sabemos, las mayores reservas probadas del mundo. Decir que este acuerdo es enorme sería quedarse corto, dice uno de los funcionarios. Es gigantesco. Un factor que aumenta la presión para que se firme el acuerdo son las guerras de Irán y de Ucrania, que han interrumpido el suministro mundial del petróleo y que están elevando los precios. Aquí luego vamos a hacer un inciso. Las reservas estratégicas de petróleo de los Estados Unidos se encuentran actualmente en el nivel más bajo en 40 años. Reservas estratégicas, 300 millones de barriles. Esas son las reservas estratégicas. Bueno, ahora vamos a corroborar el dato. Aún se están ultimando los pormenores, pero estas conversaciones abarcan más de una docena de yacimientos petroleros productivos, no la totalidad de las reservas probadas de Venezuela. Ya estaría, ¿no? Ya estaría bien que Delcy Rodríguez le entregara todas las reservas del país a Donald Trump, solo con tal de que la deje unos mesecitos más en el poder. Reservas probadas que ascienden a 300.000 millones de barriles. Una cantidad gigantesca. 300.000 millones de barriles, las mayores del mundo. Bueno, no solo Axios. Después de que publica el medio estadounidense esta noticia, estas negociaciones, también se añade la publicación estadounidense Bloomberg. Se hace eco también
de esta misma noticia y la ratifica. Dice, Estados Unidos negocia con Venezuela para adquirir una participación importante en yacimientos petroleros. Ya son dos, ya no es un medio estadounidense, ya son dos medios estadounidenses además de corroborada solvencia. Por tanto, no podemos dudar de que esto se esté negociando. ¿Cuáles van a ser los términos? Eso es lo que estamos esperando, porque ya entregar reservas, es decir, yacimientos estratégicos y no la explotación de los mismos, ya adquiere esto, por supuesto, otra envergadura. Están entregando ya no el petróleo del presente, el petróleo de las generaciones futuras. En eso está Delcy Rodríguez. En eso está la anti-yanqui número 1, la que se vendía como anti-yanqui número 1, la que despotricaba en contra de Donald Trump, en contra de Marco Rubio, la que acusaba a Donald Trump, a Marco Rubio, de genocidas, de sionistas, de enemigos del pueblo venezolano y su soberanía, de que jamás iban a permitir que se quedasen con el petróleo venezolano. ¿Cuántas veces lo dijeron? Bueno, ya saben, las 3 bombas después del 3 de enero les hizo cambiar de opinión. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Bueno, no conforme con esto, hoy también conocemos que estaría Delcy Rodríguez negociando también la salida de Venezuela de la OPEP, órgano fundado precisamente por Venezuela. Ya a mediados del siglo pasado, un organismo, un mecanismo para regular los precios del petróleo, aumentar la producción cuando lo requieren los mercados, es decir, aumentar la producción cuando el precio está muy alto y recortarlo cuando el precio está muy bajo. Un mecanismo de regulación de precios del petróleo que, bueno, evidentemente forma parte de un cartel, el cartel de los países productores de petróleo, que suponen, sí, ciertamente un poder amenazante para muchas potencias internacionales. Venezuela, dice Bloomberg también, evalúa abandonar la OPEP mientras refuerza sus vínculos con Estados Unidos. Es que es impresionante lo que está haciendo Delcy Rodríguez, lo que está haciendo la presirvienta. Hace apenas 4 meses los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que abandonarían la OPEP, lo que supuso una amenaza para la unidad de grupo y su influencia sobre los precios del crudo. Bueno, pues si se confirma también de Venezuela en los próximos días, bueno, ya sería prácticamente, estamos hablando de la puntilla final, ¿no? La puñalada definitiva. Según fuentes familiarizadas, Venezuela está estudiando detenidamente la posibilidad de abandonar la OPEP, lo que supondría un nuevo golpe al cártel petrolero que ella misma ayudó a crear hace más de 6 décadas, 60 años. La idea de una salida ha sido tema de conversación con funcionarios estadounidenses y aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva, afirmaron algunas de estas personas que solicitaron permanecer en el anonimato por tratarse de una información privada. Un portavoz de la Casa Blanca no hizo comentarios y el Ministerio de Información de Venezuela, como siempre, no va a responder. Bueno, son fuentes secretas de la Agencia de Comunicación de los Estados Unidos, pero no dudamos de su verosimilitud. Conociendo la forma del trabajo de la agencia, no dudamos de la similitud y tampoco dudamos de las intenciones de Estados Unidos de presionar a Delcy Rodríguez para que se salga de la OPEP y, en definitiva, para que le termine no solo regalando el petróleo producido, bueno, regalando, cediendo el petróleo producido con unas condiciones económicas que no están nada claras, son muy opacas, nadie ha querido detallar ni aclarar, y ahora, bueno, también la salida de la OPEP. Es decir, está haciendo una barrida de toda la política petrolera de Venezuela en los últimos 60 años, Delcy Rodríguez, en menos de un año. Todo esto obligada por los Estados Unidos y también con el aval
y el silencio absoluto de todo el chavismo, que levanta la mano de forma coordinada, tal como lo hicieron hoy. También vamos a tratar el tema en esa sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Salida de la OPEP, cesión de las reservas y los yacimientos. ¿Qué más le falta a Delcy por entregarle a Trump? Y a pesar de eso, a pesar de todo eso, lo más triste para ella es que ni siquiera eso probablemente le permita su continuidad, porque es, bueno, según le recuerda, a cada instante Marco Rubio, la Embajada de los Estados Unidos, una presidenta encargada, de paso, temporal. Bueno, en este contexto, Trump visita la capital energética de los Estados Unidos y del mundo. Trump está de visita en Houston. Su agenda oficial es acudir a la NASA, va a hacer allí algún evento, unas condecoraciones. Allí está Donald Trump bajándose del avión presidencial, pero en su agenda no oficial está prevista reuniones con los magnates, tradicionales magnates petroleros de Texas, esos que también están comenzando a hacer negocios con Venezuela, y seguramente Venezuela pueda estar en el tema de la agenda. En la agenda política también está, y esto sí va a ser sin duda alguna una de las prioridades de Donald Trump, bueno, ya no en los próximos días, en las próximas horas, detener la sangría de votos que podría ocurrir allí en el estado de Texas por primera vez en muchísimas décadas, no sé si desde el año 72, un senador demócrata podría ganarle el puesto a un republicano. Fíjense cómo están las encuestas, lo asegura una cuenta en Twitter que se llama Republicanos contra Trump. Nueva encuesta, carrera del Senado de TPOR, carrera al Senado por Texas, y aquí está el joven Talarico a la izquierda del Partido Demócrata, cuenta con 48%, y Paxton, el candidato a senador por el Partido Republicano, con un 42%. Un estado de los más republicanos en todo Estados Unidos, por tanto, es alarmante para el Partido Republicano, para el propio Donald Trump, perder un senador en Texas, uno de los estados históricamente más republicanos, porque eso, bueno, avanzaría, ¿no? Supondría también una pérdida en todo el país. Y no solo la pérdida del Congreso, que las encuestas ya prácticamente dan por seguros, la pérdida del Congreso, sino también podría ser la pérdida del Senado. Pónganme de nuevo, muchachos, el tuit. Talarico ha liderado en prácticamente todas las encuestas desde que Paxton se convirtió en el nominado republicano. Bueno, hay dirigentes, simpatizantes dentro del partido que no comparten, entonces estamos viendo esa candidatura y están reforzando esta opción de un candidato joven, menos de 40 años, del Partido Demócrata, que surge como posible senador por Texas, el estado de Texas. Por tanto, Donald Trump sabe que hay un asunto urgente que atender, va a hacer campaña en favor de su candidato, el senador republicano, el que aspira a ser senador republicano, Paxton, y seguramente se reúna también allí. Eso es lo que se maneja en ciertos círculos. Podría reunirse con los empresarios del petróleo, con los petroleros del estado de Texas, que ya están siendo favorecidos con algunas concesiones, con algunos pozos. Lejos de las grandes, también están comenzando a entrar estas empresas tradicionales, las del old money, del petróleo texano. Bueno, hoy ha sido noticia también, por supuesto. Gran noticia porque va a ser hito histórico. Cuando se estudie la transición de Venezuela, ojalá se concrete y no haya reveses. Va a ser el de hoy un día
histórico porque hoy sí se dio el pistoletazo de salida del primer suicidio asistido, eutanasia para el chavismo en su sede parlamentaria. El chavismo ha aceptado, y ha dicho Jorge Rodríguez que se ha votado de forma unánime, aunque hemos visto que no todos levantaron la mano, ha aceptado perder el control del TCJ. Y pierde el control porque ya no va a tener la mayoría de votos para elegir a los decanos, para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo. Ahora va a ser la sociedad civil electa en el ente paralelo, en el órgano que realmente tiene el poder en estos momentos, y no es otra que la mesa de la tercera fase o la mesa tutelada por los Estados Unidos. De allí van a salir los nombres de la sociedad civil y la sociedad civil va a tener mayoría para elegir a esos magistrados del TCJ. Por tanto, el poder del TCJ ya no lo tiene la tiranía a través de su voto de los diputados chavistas, sino que ahora lo tendrán estos nominados por parte de la sociedad civil. Muy interesante este proceso que se abre porque el chavismo está aceptando perder el control del TCJ. Una medida sin duda alguna que supone una demolición en toda regla a uno de los pilares fundamentales de la tiranía. Cuando caiga ese TCJ, sí podremos decir que, bueno, casi ya formalmente ha concluido la tiranía tal como la conocíamos y ya quedarán los resquicios, los restos. Pero el aparato fundamental, esa columna que suponía tener el aparato represivo del TCJ, ya no lo tendrán, esperemos, muy pronto, a partir de noviembre. Todo está en proceso de desmantelamiento, todo se está derrumbando y lo saben. Y hoy, allí en el Parlamento írrito, en el Parlamento ilegítimo, que está teniendo lugar en una ubicación distinta porque el edificio legislativo, el Capitolio venezolano, está en reformas por los terremotos, allí Jorge Rodríguez y también Pedro Infante pedían, casi suplicaban a los diputados chavistas que votasen a favor de perder el control en el TCJ. No vimos a Iris Varela, vimos a unos diputados que no levantaron la mano, pero aún así Jorge Rodríguez tuvo el atrevimiento de anunciar al país que había sido votado de forma unánime. Así lo anunció. Así, de esta manera. Vamos a recordarlo. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica de reforma parcial de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Hay unanimidad en la Cámara, queda aprobado por Lo que está ocurriendo en Venezuela en estos últimos días no puede analizarse como una sucesión aislada de anuncios. Hay que mirar el conjunto. Por un lado está el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, que intenta consolidar su control institucional, proyectar estabilidad y, al mismo tiempo, demostrar ante Venezuela y ante la comunidad internacional que está dispuesto a hacer concesiones. Por otro lado está la oposición, que continúa presionando por una transición democrática, mientras María Corina Machado insiste en que su regreso a Venezuela es una cuestión cada vez más cercana. Y entre ambos bloques existe un tercer elemento que resulta determinante: la influencia de Estados Unidos y el proceso de negociación, que comenzó formalmente a principios de agosto. El primer movimiento que hay que entender es el cambio profundo que sufrió el escenario venezolano después de la salida de Nicolás Maduro del poder. La captura de Maduro el 3 de enero modificó completamente el tablero, pero no eliminó al chavismo ni desmanteló automáticamente sus estructuras. Precisamente ahí está una de las claves de lo que estamos viendo ahora. El problema venezolano dejó de ser exclusivamente quién ocupa el Palacio de Miraflores y pasó a convertirse en una disputa mucho más compleja. ¿Quién controla las instituciones? ¿Quién controla las fuerzas de seguridad? ¿Quién tiene capacidad para administrar el Estado y, sobre todo, quién tendrá legitimidad para conducir una eventual transición?
Delcy Rodríguez terminó ocupando una posición central dentro de ese nuevo escenario. Estados Unidos decidió trabajar con un gobierno interino encabezado por ella, mientras sectores de la oposición comenzaron a participar en conversaciones para discutir el futuro político del país. María Corina Machado, sin embargo, decidió mantenerse al margen de ese proceso. Desde finales de julio, dejó claro que no participaría directamente en las conversaciones respaldadas por Estados Unidos entre el gobierno y una parte de la oposición. Ese hecho es fundamental porque demuestra que dentro de la oposición tampoco existe una única estrategia. Aquí aparece la primera gran contradicción. Mientras una parte de la oposición considera que hay que sentarse a negociar para conseguir resultados concretos, especialmente la liberación de presos políticos, garantías electorales y una apertura institucional, María Corina Machado mantiene una posición mucho más exigente. Su apuesta consiste en que la transición debe conducir realmente a un cambio político y no simplemente a una reorganización del chavismo con nuevos rostros. Por eso su eventual regreso tiene un significado mucho mayor que el simple retorno de una dirigente política. María Corina Machado ha anunciado en diferentes momentos durante 2026 que regresará a Venezuela. En marzo, habló de volver en pocas semanas y posteriormente volvió a plantear su retorno. Después de los terremotos de junio, también anunció que quería regresar para acompañar al país en medio de la emergencia. Reuters informó en junio que su presión para obtener apoyo estadounidense para regresar estaba generando preocupación dentro de sectores de Washington. Y esto nos lleva directamente al momento actual. Si María Corina Machado entra nuevamente en Venezuela, no estaría regresando a la misma Venezuela que dejó. Estaría entrando a un país donde Maduro ya no está en el poder, donde Delcy Rodríguez intenta consolidar una administración interina, donde existe un proceso de negociación con sectores opositores y donde Estados Unidos tiene una influencia extraordinariamente importante sobre el futuro político y económico del país. Por eso su regreso puede convertirse en uno de los acontecimientos políticos más importantes de esta etapa. Pero hay que hacer una precisión fundamental. Que Machado haya ratificado su intención de regresar no significa que exista, a esta hora, una confirmación pública de que ya haya ingresado al territorio venezolano. Hay que separar el anuncio político de un hecho consumado. Y esa diferencia es fundamental para entender lo que viene. Ahora bien, mientras María Corina Machado aumenta la presión política, Delcy Rodríguez está intentando enviar un mensaje completamente diferente. Su estrategia durante las últimas semanas ha sido mostrar que el gobierno está tomando medidas de apertura. Una de las señales más importantes ha sido la liberación de personas consideradas presos políticos. El 14 de agosto, Delcy Rodríguez anunció la excarcelación de 131 presos políticos, después de la primera ronda formal de negociaciones con sectores de la oposición. La medida fue presentada dentro del marco de la ley de amnistía aprobada en febrero. Y ahora, en los últimos días, Rodríguez ha elevado todavía más la cifra. Según sus declaraciones del 25 de agosto, más de 1.046 venezolanos habían recuperado la libertad desde enero. Esto es importante. Por una razón, un gobierno que quisiera simplemente mantener una política de confrontación absoluta probablemente no tendría incentivos para presentar públicamente una cifra tan elevada de excarcelaciones. Lo que está intentando construir Delcy Rodríguez es una imagen de apertura y normalización. Pero la oposición tiene una pregunta legítima. ¿Liberar presos es suficiente para hablar de transición? La respuesta es no. La liberación de presos políticos puede ser una señal positiva, pero una transición democrática requiere mucho más. Requiere garantías electorales, instituciones independientes, libertad política, condiciones para que todos los sectores puedan participar y mecanismos que impidan que la estructura de poder vuelva a cerrarse después de una apertura temporal. Por eso las excarcelaciones deben interpretarse como una pieza del proceso, no como la culminación del proceso. Y aquí aparece uno de los movimientos más interesantes de Delcy Rodríguez en las últimas horas. El 25 de agosto anunció la eliminación de las polémicas alcabalas o puestos de control policial en Venezuela.
Después de años de denuncias relacionadas con abusos, extorsión y controles arbitrarios, también anunció una reorganización del patrullaje policial. Porque esto importa políticamente, porque las alcabalas no son simplemente un asunto de tránsito. En Venezuela, han estado asociadas durante años con la relación entre los ciudadanos y los cuerpos de seguridad. Eliminar esos puntos de control puede presentarse como una medida de normalización, seguridad ciudadana y reducción de abusos. Pero nuevamente, hay que mirar el contexto. Delcy Rodríguez está tratando de demostrar que el Estado venezolano puede funcionar de otra manera después de la etapa de Maduro. Está intentando decirle a la población: podemos reducir los mecanismos más visibles de control. Podemos liberar personas, podemos recuperar relaciones internacionales y podemos abrir una nueva etapa. El problema es que la credibilidad de esas medidas dependerá de si son permanentes. ¿Por qué? El verdadero examen no será el anuncio. El verdadero examen será qué ocurre cuando aparezca una protesta incómoda, cuando una organización opositora cuestione al gobierno o cuando un dirigente exija elecciones. Ahí se sabrá hasta qué punto existe realmente una transformación. Otro movimiento importante ocurre dentro del propio chavismo. Pinta Jorge Rodríguez continúa teniendo un papel central en la Asamblea Nacional y en el proceso político. Y esto es fundamental porque demuestra que, pese a la salida de Maduro, el aparato político chavista no desapareció. El chavismo está intentando sobrevivir a Maduro, y esto es precisamente lo que algunos analistas internacionales están señalando. El conflicto venezolano no terminó con la captura del expresidente. Una estructura política puede perder a su principal dirigente y, aún así, conservar cuadros, instituciones, redes administrativas, fuerzas de seguridad y capacidad de negociación. Por eso sería un error interpretar cualquier concesión de Delcy Rodríguez como una capitulación automática del chavismo. Lo que estamos viendo parece mucho más parecido a una transformación del modelo de poder. El chavismo necesita adaptarse, necesita sobrevivir, necesita mantener influencia y al mismo tiempo necesita convencer a Estados Unidos de que puede convertirse en un socio viable para la reconstrucción venezolana. Ese último elemento es decisivo. Estados Unidos tiene una enorme influencia en esta etapa porque Washington no solamente tiene capacidad de presión política, sino también una influencia extraordinaria sobre las condiciones económicas y financieras que pueden determinar la reconstrucción venezolana. Por eso la negociación no se limita a hablar de elecciones. Se habla de petróleo, se habla de inversión, se habla de instituciones, se habla de sanciones, se habla de reconocimiento internacional, se habla de seguridad y se habla de quién tendrá el control del Estado durante el periodo previo a unas elecciones. Ese es el verdadero tablero. La oposición que participa en las conversaciones intenta obtener concesiones concretas. El gobierno intenta conseguir legitimidad, estabilidad y una reducción de la presión internacional. Estados Unidos intenta evitar que Venezuela vuelva a convertirse en un estado completamente aislado y, al mismo tiempo, busca establecer condiciones políticas que permitan una transición sin que el país caiga nuevamente en una crisis de gobernabilidad. Y María Corina Machado intenta evitar que ese proceso termine produciendo una especie de transición controlada desde las estructuras existentes. Ahí está el choque principal. Por eso el debate alrededor de Machado es tan intenso. Para sus seguidores, su regreso representa el regreso del liderazgo opositor al territorio nacional y la posibilidad de convertir la presión internacional en una movilización política interna. Para quienes participan en la negociación, su retorno podría aumentar la presión sobre el gobierno, pero también podría complicar un proceso que todavía necesita estabilidad.